Estamos grabando, retomamos la parte 2 del video de Berger. Habíamos quedado en la cámara de Kodak 1888. Esta era la cámara, revoluciona la posibilidad de tener, no era tan cara y era bastante fácil de usar. Empiezan a ver otras imágenes en la historia de la fotografía. Acá pongo un par de fotos mías, una que hicimos con un visor estenopeico arriba, a ver cómo le fue. Mañana vamos a charlar cómo le fue con los visores y cómo se forma la imagen. Y abajo un anfiteatro, como para que vean. ¿Y quién más plantea el autor? John Berger, en usos de la fotografía, que la fotografía tiene múltiples inventores. Como lo venimos diciendo, es un texto para poder entender ese origen. Muchas veces para entender el origen de las cosas se puede entender luego bastantes otras de su devenir. En 1826, Niepce. En 1839, Daguerre. En 1841, Talbot. En Francia y en Inglaterra se dan estos procesos de invención de la fotografía. Ya vimos la ventana, punto de vista desde la ventana de Grasse, que es la primera imagen que se tiene registro. Una foto del taller de Daguerre. Y en cuanto a los usos, algunos usos que plantea el autor. Por ejemplo, hay muchos más, ¿no? El uso de retrato es el primero que se usa. Archivo policial, rápidamente la policía empieza a entender que se puede usar la fotografía para identificar a las personas. Informes de guerra, empiezan a viajar las cámaras junto a los ejércitos. Hay todo un trabajo de Roger Fenton en Crimea, primeras fotos de guerra, viajaba como en un carruaje, todo el equipo grande. Pornografía, ya empieza a tener el uso pornográfico también la imagen. Álbum familiar, antropología, también colonización, también en pocos años empieza a usarse en casi, no diría todo, pero en el comienzo en muchos ámbitos, la imagen fotográfica. Paso unos ejemplos rápidos, mañana lo vamos a desarrollar más. El álbum fotográfico, un álbum pornográfico, todo en 1800, ¿no? Roger Fenton, lo que hablábamos, informes de guerra. En Crimea en 1855, veamos que son casi 15 años, 14 años después de la invención, ya hay imágenes en diferentes lugares del mundo. Archivo policial, una foto muy famosa de la Comuna en París, en la que se identifican y luego algunos son asesinados de unas protestas. Pueden buscar esta historia que es impactante. Y nos pregunta el autor, ¿qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara fotográfica? Y esta pregunta la hacemos mucho. Piénsenla, la hago de vuelta. ¿Qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara fotográfica? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Y quién tiene hoy un álbum? ¿Quién de ustedes, estudiantes de comunicación, tiene un álbum? ¿Cómo guardamos nuestras fotos? ¿Cuáles se copian a papel? ¿Cómo guardamos nuestras fotos? El autor luego nos plantea que la cámara fija las apariencias del acontecimiento, no así el ojo. La cámara tiene esa capacidad. La cámara separa de una serie de apariencias de un flujo continuo. Separa una serie de apariencias, congela el tiempo en un instante. Y acá tenemos el ejemplo de uno de los Edward Muybridge. No sé bien cómo se pronuncia. Cuando no sé pronunciarlo leo como lo leo. Edward Muybridge, que pone la cantidad de cámaras e intenta buscar la imagen donde el caballo está en el aire completamente, y hace varios estudios que preceden también al cine, ¿no? Entonces plantea, antes de la cámara, solo el ojo de la mente y la facultad de la memoria podían hacer esto. La cámara separa una serie de apariencias del flujo continuo. O sea, antes era la memoria
podría ser la pintura, pero era donde se guardaban esas imágenes, era en la memoria. Unos ejemplos más de estos ejercicios que hacía con múltiples cámaras este autor estadounidense, interesante, buscaba como constantes. Entonces, la diferencia entre la cámara y la memoria, que es uno de los ejes centrales que plantea Berger, es que la cámara no conserva un significado, solo conserva las apariencias. Y la memoria tiene una facultad del recuerdo y del olvido. Son los ojos de la mente, dice el autor. La fotografía por sí mismas no narran nada. Las fotografías conservan las apariencias instantáneas. Extractos del autor. Y vamos a ver esta imagen. ¿Qué apariencias instantáneas? ¿Qué significado tiene? ¿Qué denotación? ¿Qué connotación? Luego la otra parte del texto habla sobre el uso privado y público del autor de la fotografía. Un uso privado conserva el contexto, es el álbum familiar, tiene una continuidad ese contexto. Y el uso público está separada de su contexto. ¿Se escuchan mis perros de fondo? El uso privado es el retrato, el álbum, se lee en un contexto, permanecen rodeados de un significado. El uso público suele presentar un suceso, ofrece información ajena a la experiencia. Vamos a ver el trabajo de Gustavo Germano mañana, ausencias. Y después también otro uso, el autor plantea que la cámara convierte a todo en un espectáculo. Perdemos las continuidades y los significados propios de esa imagen. Y la cámara nos libra del peso de la memoria. Recuerden que este texto es como una respuesta de Berger a Susan Sontag, que dice que una sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes y el cambio social es sustituido por el cambio en las imágenes. Susan Sontag. Entonces la cámara define la realidad o como espectáculo o como vigilancia, plantea Berger. Son dos usos que se le da a la cámara. Vamos a ver esta imagen. Si alguno, la dejo picando a ver si alguno la actualiza. Y finalmente el texto cierra con una pregunta: si la fotografía puede desempeñar una función diferente al espectáculo y a la vigilancia, ¿no? Si puede hacer un uso diferente. Y el autor plantea que sí, que el contexto es el que vuelve a situar a la fotografía en ese tiempo que narra. Entonces plantea que la función de cualquier modalidad fotográfica alternativa es incorporarse a la memoria social y política, construir un contexto para cada fotografía en concreto, con palabras, con otras imágenes. La memoria no funciona en forma radial, son asociaciones. En forma lineal, funciona en forma radial. Eso, no funciona en forma lineal. Restituir una fotografía al contexto de la experiencia social y de la memoria social es una manera de volverla, activarla, digamos. Y acá está el gráfico, no es lineal, no existe una sola manera de acercarnos a los recuerdos, cómo recordamos, pensemos en el olfato, en sensaciones, hay diferentes accesos, diferentes links. Y vamos a ver un trabajo de Sebastián Acher sobre el genocidio mapuche que se llama Bordando el genocidio. Lo dejo picando también. Es un trabajo de restitución de memoria. Bueno, hasta aquí los conceptos de Berger. Se me hizo un poquito largo.